Continue. Ok, muy bien. Bueno, miren, básicamente, como ustedes saben, ¿no? Este es un seminario cuyo pensamiento es mitologías fascistas y neofascistas, las nuevas derechas ante la crisis del capital, ¿cierto? Entonces, lo primero que estamos haciendo es una especie de revisión general de la forma en que se ha tematizado la cuestión del mito. Entonces, nosotros lo que queremos es romper con una concepción demasiado convencional de mito, ¿cierto? Y como si este fuera inmediatamente, ¿no? Lo opuesto de la verdad, ¿no? Como si el mito fuese la prehistoria, ¿no? Como se ha organizado en varios sistemas filosóficos, si el mito constituyera el antecedente para la fe y la fe hubiese sido a su vez superada por la razón o la ciencia, ¿no? En esta especie de organización o en esta especie de relato, ¿cierto? Que ya está construido teleológicamente desde el presente, es decir, desde la ciencia se construye la representación del mito y de la religión, ¿cierto? Y por supuesto se los construye como expresiones todavía no acabadas de las potencialidades de la razón, ¿cierto? Se obliteran o se cancelan, por así decirlo, las dimensiones más problemáticas del mito, ¿no? Entonces, para romper con esto, ¿no? Y para romper con el concepto vulgar de verdad, ¿ah? Con el concepto vulgar de verdad, lo primero que necesitamos hacer es distinguir entre mito y mitología. ¿Mm? Entre mito y mitología, ¿no? Eh, entre el mito como producción cultural, ¿cierto? Y la mitología como el saber sobre el mito, ¿no? El saber sobre el mito, es decir, la sistematización moderna, y habría que decirlo pretenciosa, que pretende determinar el alcance del mito, ¿no? Por otro lado, hay una tercera diferencia que me interesa ir, recién ahora, nada de esto lo he dicho todavía, pero instalando de manera más paulatina, que es, por un lado tenemos el mito, por otro lado tenemos la mitología, y en un tercer momento tenemos lo que vamos a llamar la máquina mitológica. La máquina mitológica. Esto es una elaboración que debemos a la tradición antropológica italiana y particularmente a un pensador que vamos a leer con más calma, que se llama Furio Jesi. ¿Ah? Furio Jesi, mira, se los voy a colocar en el chat el nombre para que no se asusten tanto, ¿no? Furio, ¿cierto? Jesi. Vamos a leer sobre él en algún momento, ¿no? Entonces, Jesse es muy inteligente porque Jesse, que es un gran y brillante estudioso, ¿cierto?, de las culturas europeas del fin del XIX y principios del XX, y que es un crítico sostenido, es decir, un crítico sistemático y heterogéneo, pero sistemático a la vez, ¿no? Es decir, que persigue, digamos, la misma problemática, ¿cierto? Es un crítico de la cultura fascista, ¿no? De la cultura fascista y de la cultura nazi, ¿no? Es un germanista, un italiano germanista, es decir, un italiano que es capaz de entender los matices y las convergencias entre el nazismo y el fascismo, si ustedes quieren, ¿no? Pero además es un estudioso literario, un egiptólogo, un papirógrafo, es decir, un tipo con formación de lingüista, de filólogo, de antropólogo, de filósofo, de crítico literario, etcétera, ¿no? Y además un políglota y un tipo que escribe mucho, ¿no? Que escribe mucho y que murió extraordinariamente joven, ¿no? Menos de 40 años creo que murió, ¿no? Pero sin embargo es un tipo extraordinariamente brillante. Y él analizó de una u otra forma la forma en que la cultura, la alta cultura alemana, la literatura alemana si ustedes quieren, pero también, ¿cierto?, la cultura en general alemana, incidía o reincidía en la producción de ciertas imágenes de lo nacional, de la comunidad, de la famosa Volksgemeinschaft, Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo alemán, ¿cierto?, que fue tan distintiva para el proyecto de recuperación nazi, y cómo esto producía una imagen mítica o mitológica, si ustedes quieren, ¿cierto? Y entonces lo que nos permite comprender, Jesse, es cómo determinadas prácticas culturales funcionan como una máquina que produce o resurte, fíjense la palabra que use, resurtir, surte, es decir, abastece, es otra palabra posible, ¿cierto? Abastece, ¿cierto? Abastece de imágenes mitológicas, ¿cierto? A la política. ¿Ya?
De tal forma que se dan cuenta que la cuestión es esta, ¿no? No se trata de preguntar cuál es el rol del mito en la política, porque esa es una pregunta más bien antropológica y difícil de entender, y entre otras cosas porque además nosotros no tenemos acceso al mito. Nosotros no podemos hacer la experiencia del mito, lo que tenemos es acceso a una representación, fíjense bien, logocéntrica, es decir, moderna del mito. ¿Ah? Entonces hay una cierta incognoscibilidad constitutiva del mito, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos es simplemente un acceso epifánico al mito, ¿ah? Que experimentamos de dos formas: a través de la mitología, es decir, del saber sobre el mito, que no es el mito, o a través de la festa, de la fiesta, ¿no? Que sería algo así como la desorganización de los tiempos, que nos permite no un acceso directo, sino epifánico, ¿ah? Epifánico, es decir, sensible, analógico. Se dan cuenta cómo sí, el cómo sí del mito, ¿ah? El carnaval sería el cómo sí del mito, si ustedes quieren, ¿no? Pero para ponerlo de una manera más fuerte, el tiempo del mito está perdido, digamos, ¿no? No tenemos acceso a ese mito, por tanto, intentar una teoría sobre la función del mito en política es complejo porque es tramposo. En cambio, lo que sí podemos preguntar es la forma en que la política funciona a partir de la mitología. Es decir, podemos preguntarnos entonces por cómo la política, particularmente la política del siglo XX, que no es sino la política de masas, eso que, paréntesis, aquí voy a hacer un paréntesis, como la política, ¿cierto?, que en el siglo XX se desarrolla ya decididamente de acuerdo a su vocación metafísica, es decir, como una política orientada a la competencia electoral, a la toma del poder, al control de la hegemonía, a la tecnología del gobierno, a la dominación de la población. ¿Por qué en el siglo XX? Porque en el siglo XX confluye la organización tecnoindustrial de la sociedad con la determinación masiva de la experiencia urbana. Por tanto, la política ya no puede ser un asunto administrativo familiar o de clase aristocrática, sino que está confrontada con la facticidad de la masa, que es propia del siglo XX. ¿Cierto? Piensen ustedes en México, qué significa después de la revolución la política? Bueno, significa la producción, como diría Monsiváis, de toda la industria del entretenimiento, que no sino también industria de política de masas, industria cultural, Adorno, ¿se dan cuenta? Entonces la política ahora, desde el punto de vista de esta pregunta por el mito, ¿cierto? La política se muestra en sí misma como una máquina mitológica, ¿cierto? Nosotros vamos a ver después que esta máquina mitológica es complementaria de la máquina antropológica, y esto lo va a desarrollar y lo va a enfatizar inteligentemente Giorgio Agamben, ¿cierto? Un filósofo italiano contemporáneo, para mostrar la actualidad de Jesse, ¿no? Porque Jesse murió hace bastante tiempo. Eh, y porque Jesse es quien, me parece que ya estamos leyendo su lectura sobre la revuelta del 68, ¿no? Uh-huh. O me equivoco, todavía eso viene, no, creo que ya la pusimos ya. Bueno, eso viene. Entonces, la cuestión central ahí es que una vez que podemos pensar la diferencia entre mito y mitología, mitología y máquina mitológica, ya podemos pensar más allá de la concepción convencional, o vamos a llamarla también así, vulgar, de verdad, como si el mito y la verdad fueran extremadamente opuestos, o dicotómicamente opuestos, o metafísicamente opuestos, ¿cierto? Y entonces eso nos permite comprender la política como una performance de la máquina mitológica. Fíjense lo que acabo de decir, la política como una performance de la máquina mitológica. Ahora, eso es precisamente nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida, ¿no? Pero ¿por qué nosotros podemos comprender esto? Porque hemos venido relativizando el concepto de verdad también. Hemos relativizado el concepto vulgar de verdad porque hemos puesto atención a Heidegger, ¿ya? Y la forma en que Heidegger precisamente cuestiona la determinación platónico-aristotélica de la verdad, ¿cierto? Como determinación equivalencial, ¿cierto? Y después, algo que no necesariamente hemos hecho todavía, pero que vamos a hacer, por supuesto, que tiene que ver con la forma en que Heidegger en el seminario de 1941, el Parménides,
ve la traducción de la aletheia, de la concepción errática, experimental, experiencial de la verdad, digamos, ¿no? Una verdad, imagínense, que no tiene que ver con la rectitud, una verdad que tiene que ver con la experiencia y con lo errático. Heidegger ve esto, ¿cierto?, en el mundo romano como siendo traducido como rectitud, como veritas, ¿ah? Es decir, como inscribiendo algo que ya ocurría en el platonismo, ¿no? Inscribiendo la condición errática de la existencia en la determinación principal de la equivalencia, ¿ah? Que se traduce en términos latinos, como les puse yo en el comentario, intelectos adecuados ex rei, ¿ah? Intelecto y realidad adecuados, ¿no? Es decir, la verdad ya no es un problema relativo a la experiencia, sino a la traductibilidad equivalencial entre el enunciado y lo fáctico. Y eso es por excelencia la determinación, ¿cierto?, metafísica de la imperialidad de la verdad. Esto es el lenguaje heideggeriano, ¿no? Y esto ocurre precisamente en la traducción de la aletheia griega en la veritas romana, pero que para nosotros es fundamental porque muestra la problemática de la verdad, lo que llamamos la imperialidad de la verdad, la equivalencialidad de la verdad, de la rectitud, del comando, del principio, de la justeza, de la corrección, lo muestra tanto a nivel filosófico, epistemológico, como a nivel político, porque ahí es donde surge la política de la verdad, que no es sino la política imperial occidental. ¿Ah? Entonces Heidegger, que podrá ser acusado de nazi y todo lo demás, y todo eso hay que discutirlo, por supuesto, ¿no? Pero Heidegger está pensando curiosamente la, 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 la determinación metafísica de la imperialidad política de Occidente. Y eso tiene unas consecuencias que todavía están por ser pensadas, porque lo que Heidegger hace posible no es una crítica vulgar del imperialismo, ¿no? Particularmente para nosotros, pueblos del tercer mundo, que venimos de tradiciones anticoloniales y antiimperiales, y sobre todo después de pasar por la famosa tricontinental en los 60, ¿no? Y a propósito de los paradigmas contemporáneos sobre estudios de colonial y todo lo demás, en ese horizonte, lo que Heidegger propone es totalmente distinto para el punto de vista metafísico o destructivo metafísico heideggeriano. Todo esto sigue siendo imperialismo invertido. Desde el punto de vista heideggeriano, la decolonialidad es imperialidad invertida. ¿Por qué? Porque son reivindicaciones todavía inscritas en la misma lógica dicotómica, ¿cierto?, de mito y verdad, de error y verdad, de originalidad o autenticidad e imposición cultural, etcétera, que no atienden rigurosamente a la imperialidad constitutiva y más determinante de nuestro estadio con la relación aletéica o con la verdad, porque desde el punto de vista del reclamo político contemporáneo antiimperialista convencional, de lo que se trata es de oponer a la verdad del imperio una verdad más verdadera. Y al oponer a la verdad del imperio una verdad más verdadera, no hacemos sino intensificar la misma lógica imperial de la verdad, sin cuestionar radicalmente esto, ¿no? Ok, entonces ya una vez que entramos ahí, entramos a entender una serie de cosas, ¿no? Y por eso también hicimos nuestra lectura de Adorno y de Adorno y Horkheimer y de la industria cultural, que lamentablemente es un texto, ¿cierto? Apareció Carla acá, ¿no? Qué bien. Hola. Eh, Lamentablemente este texto de Adorno y Horkheimer ha sido reducido a una especie de análisis sociológico a la americana de la cultura contemporánea, como si Adorno y Horkheimer estuvieran haciendo una crítica del consumo o una crítica de la cultura popular, y se ha reducido la pertinencia del análisis de Adorno y Horkheimer, ¿cierto?, a una especie de reacción aristocrática. De hecho, se habla así, ¿no?, del intelectual frankfurtiano como una especie de intelectual elitista que estaría en las antípodas de, por ejemplo, el trabajo que hace un Monsiváis en México. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el intelectual frankfurtiano sería aquel que logra determinar la performance ideológica de las prácticas culturales de la industria contemporánea, ¿no? Entonces, esto es bastante delicado porque hay varias cosas en juego. Primero, de la misma forma en que acabamos de socavar o de solicitar, de construir, destruir la dicotomía entre mito y verdad,
a propósito de complejizar la relación con el mito, la cuestión de la mitología, la máquina mitológica, ¿cierto? Y después, a partir de nuestra problematización del concepto vulgar de verdad, de esa misma forma, también necesitamos cuestionar críticamente la oposición bastante clásica entre verdad e ideología, que va a mantener atrapado al marxismo hasta los años 80, 90, absolutamente. Como si la tarea del intelectual frankfurtiano o del intelectual crítico o del intelectual marxista consistiera en develar la condición ideológica de la realidad. Y por tanto, como si la tarea del crítico fuera la de develar o desvelar, sacar el velo de la ideología para mostrar la verdad en tanto que tal, sin entender que en esa lógica del develamiento, o como se dice también, en esa lógica del desocultamiento, no hay un cuestionamiento a la metafísica de la imperialidad de la verdad, sino que otra vez hay una intensificación de la misma metafísica imperial de la verdad. Porque el intelectual crítico en ese sentido sería aquel que lucha por una verdad más verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, paradójicamente, el nombre de la emancipación, lo que hacemos es restituir el principio de subordinación en la medida en que seguimos pensando en términos de la imperialidad de la verdad. Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Me van entendiendo? Ahora, todo esto que he dicho produce un desplazamiento radical de las formas habituales de pensar la cuestión del mito, la mitología, etcétera, ¿se dan cuenta? Porque eso implica que nosotros ya no estamos haciendo una crítica vulgar de la política, en nombre de una política más verdadera, sino que estamos haciendo un análisis, una reflexión crítica de la misma política en cuanto a estructura metafísica constituida en la lógica de la imperialidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? En algún momento vamos a ver incluso el discurso de la negación o de la negación y de la forclusión en el psicoanálisis en Freud y Lacan, y vamos a ver que funcionan con los mismos mecanismos, ¿no? Todavía no, pero vamos a hacer eso como análisis, y lo voy a aterrizar al caso de la denegación de Donald Trump respecto a las elecciones, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Porque voy a mostrar la estructura psicótica de la negación, ¿cierto? Como la estructura psicótica de la metafísica, es decir, la estructura psicótica de, no, si yo gané en verdad, es la estructura psicótica de la metafísica porque es la estructura que nos permite contarnos cuentos, que es precisamente la operación metafísica por excelencia. Contarnos cuentos, ¿no? Pero todavía no. Entonces les decía que lo importante de Adorno y Horkheimer es que han sido lamentablemente reducidos a una teoría elitista y crítica de la ideología, como si la industria cultural fuera simplemente la forma industrial de la ideología del siglo XIX. Es decir, como si por ejemplo, como si el paso de la ópera al cine fuera simplemente una cuestión de masificación. Y por tanto, se ha pensado que el momento frankfurtiano ah, eh, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿La crítica a la ilustración es desde la ilustración? Sí y no. Sí, sí, porque no hay una renuncia, porque la ilustración también es una categoría filosófica reconstructiva que homogeneiza un conjunto de tensiones. Todo depende, Fabio, mira, si nosotros pensamos la ilustración como una época histórica, como una categoría filosófica, clausurada, etcétera, entonces ya inmediatamente estamos limitando el problema. Pero si pensamos la ilustración como el horizonte problemático en el que todavía estamos domiciliados, que está irresuelto y en el cual podemos entender las tensiones que constituyen nuestro presente, entonces lo que tendríamos que decir ahí es sí, la crítica de Adorno es una crítica ilustrada de la ilustración, por supuesto. Pero que sea una crítica ilustrada no significa que sea la típica crítica ilustrada, pedagógica o intelectual, elitista, ¿no? Sino que lo que hace Adorno y Horkheimer es que se toman en serio los fundamentos de la industria cultural. Y lo que nos están diciendo es que los fundamentos de la industria cultural están inexorablemente vinculados con la emergencia de la publicidad política moderna. Esa publicidad política moderna no es sino lo que Kant determinó como espacio público, es decir, aquel espacio en el que se hace posible el uso público de la razón. Es decir, donde el sujeto ya no deviene solo el sujeto de la duda cartesiana, sino el sujeto del juicio, es decir, el sujeto del discernimiento, que es precisamente lo que fundamenta la idea más radical de ciudadanía en la modernidad occidental, hasta nuestros días.
Ahora, independiente del escepticismo que uno tenga todas estas categorías, efectivamente lo que está haciendo Adorno y Horkheimer están cuestionando todas estas operaciones filosóficas. Entonces, no es que se estén colocando en una alternativa o por fuera, sino que habitando el problema, es que es lo que hace realmente el verdadero pensamiento. El pensamiento no es una solución de nada, sino que es una radicalización de las tensiones, porque en las tensiones es donde están las potencialidades del pensar. ¿Ah? Ahora, entonces, si decidimos leer a Adorno y Horkheimer, ¿cierto? Más allá de esta caricatura americanizante, ¿no? Donde estos señores serían algo así como dos viejos conservadores, ¿cierto? Que odian el jazz y que prefieren la música clásica, ¿no? Aborrecen la cosmología, ¿no? Porque termina por dañar el espíritu alemán, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo porque además piensa en la industria cultural y el nazismo, que es el gran fenómeno de masa, digamos, de los años 30 y 40, y sobre todo porque además el nazismo no puede ser explicado sin entender la cuestión de los afectos y las sensibilidades de masa, ¿no? Particularmente en relación con la cuestión del fearmongering, de la producción del discurso del miedo, de lo que se llamó la Kriegsideologie o la ideología de la guerra y lo que también se llamó la lógica de la movilización total. Daniel, ¿qué tal? Entonces, en ese sentido, habría que recuperar la potencialidad del análisis de Adorno y Horkheimer, porque Adorno y Horkheimer tienen algo más que decir en todo esto, ¿no? Y lo que nos vienen a decir básicamente, ¿cierto? Es que no solo se trata de identificar la forma en que el capitalismo, ¿cierto? Se expande y coloniza la cultura, produciendo de la cultura una industria cultural, que esa es la parte que más se ha enfatizado, sino hay que preguntarse cómo esto es inherentemente constitutivo de la misma disposición de la racionalidad occidental. Y si esto es inherentemente constitutivo de la razón occidental, entonces ya hemos adquirido realmente el nivel de análisis que necesitamos, que es aquel que sostiene como posibilidad el cuestionamiento de la imperialidad de la verdad. Entonces el problema no es de una época específica o de un proceso específico, sino de una estructuración metafísica, ¿cierto?, que cruza la historia de Occidente y que viene dada por la determinación de la imperialidad de la verdad. Y en ese sentido, lo que ocurre con Adorno y Horkheimer es que abren una dimensión crítica bastante inteligente, pero que es obliterada o cancelada porque se enfatiza la dimensión más vulgar o sociológica del análisis, sin entender que en el fondo lo que Adorno y Horkheimer están incorporando en este proceso es una teoría dialéctica negativa frente a lo que podríamos llamar la filosofía del progreso o la filosofía del capital, como la llamo yo en mis libros. Frente a la filosofía de la historia del capital y su narrativa de progreso permanente, lo que Adorno y Horkheimer están incorporando no es un mero desocultamiento de la verdad fáctica de la dominación, sino que es una interrupción de la filosofía de la historia del capital, una interrupción de la filosofía del progreso. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces si estamos ahí está espectacular, porque entonces ya tenemos 3 o 4 cosas claras. Primero, queremos entender la política como performance de la máquina mitológica. Segundo, sabemos que no podemos acceder al mito, esto es la incognoscibilidad del mito, sino que lo que hacemos es tener una experiencia epifánica o secundaria, mediada. La experiencia epifánica se da a partir del carnaval, y ya vamos a ver que también se da a partir de la revuelta. Esto es lo que Jesse nos va a incorporar después, todavía no voy a llegar ahí, pero la revuelta es una experiencia epifánica del mito, no de la mitología, precisamente porque la revuelta es la suspensión del tiempo de la política, y la política es la producción de la máquina mitológica. Por tanto, la revuelta no es revuelta solo contra la política, sino contra la determinación del tiempo de la política. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando empecemos a pensar la cuestión de la revuelta, no en términos de masa ni de extensión, sino de intensidad, vamos a entender que en la revuelta, como en la fiesta, se produce, y Bataille diría incluso en la orgía, se produce una intensificación epifánica que descontrola, suspende o nos desujeta del tiempo subjetivo moderno metafísico de la política. ¿Cierto? Entonces, nada, pues eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Ah? Eh,
Entonces esto, primero, tiene dos líneas, ¿no? Una línea sostenida de pensamiento más complejo que va a parecer súper difícil al principio, pero que al final del semestre va a cerrar. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es tener fe en mí, ¿ah? Creerme que esto va hacia algún lado y dejarse llevar, porque es natural de que tengamos la angustia de no saber qué se hace con esto, ¿no? Vamos a ver cómo esto va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar, sobre todo cuando lleguemos al análisis del problema de la mentira en política con Hannah Arendt, por ejemplo, a propósito de los Vietnam Papers y cómo el Estado norteamericano introduce sistemática la mentira en política imperial contemporánea, o a propósito de Donald Trump y la denegación como psicosis metafísica, ¿no? ¿Cierto? Pero eso se va a cerrar en un momento. Y después hay una dimensión práctica que es precisa y que sí, esto ya es más, digamos, comprensible y tiene que ver con el hecho de que si nosotros somos capaces de entender la política como performance de la máquina mitológica, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de entender los procesos de la revuelta social contemporánea, ¿cierto? Como experiencia epifánica del mito, es decir, como ruptura o como desobramiento de la máquina mitológica, ¿cierto? Y por tanto, la revuelta no es solo más política, no es tampoco radicalización de la política, no es tampoco inversión de la política que hay, sino que es suspensión de la forma misma de la política en nombre de una experiencia epifánica distinta que no está articulada por la mitología o por la máquina mitológica. Y por tanto la revuelta no es hegemónica, no está organizada en términos de racionalidad estratégica, no tiene presupuestos teleológicos que la justifican, sino que la revuelta implica una suspensión de la determinación metafísica de la temporalidad y de la imperialidad de la verdad. ¿Y eso por qué tiene sentido para nosotros? Porque eso abre una serie de preguntas que son de carácter político, pero también de carácter filosófico, como por ejemplo la pregunta por el habitar, un habitar no caído a la instrumentalidad de los saberes demográficos, de los saberes sobre construcción y vivienda, ¿no? ¿Ah? La pregunta por ejemplo, por las revueltas contemporáneas, la pregunta por la decadencia del capitalismo y el proceso de devastación neoliberal, la relación entre crisis ecológica y virus, todas estas cosas son el efecto de la máquina mitológica occidental. ¿Ah? Entonces, no es con más política radical, lamentablemente, esto es lo más delicado que voy a decir el semestre, ¿no? Que independientemente de que tengo mi corazón en la izquierda, por supuesto, no es con más política radical que se rompe con esto, porque la política radical no hace sino intensificar la misma predeterminación o predisposición metafísica de la máquina mitológica. Entonces, no es que la revuelta sea una radicalización política simplemente al modo de la concientización, de la radicalización, etcétera, como se ha entendido, ¿no? Por eso, ahora estamos tratando de analizar la lógica de la violencia y de la huelga general en Lenin y en Sorel, porque en ese lugar se encuentra, ¿cierto?, una forma intensificada de la disposición sacrificial de la máquina mitológica. Parecen ser una crítica radical del capitalismo, se quieren a sí mismos como una crítica radical de la dominación, pero son posibles como una intensificación de la misma imperialidad de la verdad y su determinación de la política, de la máquina mitológica de la política. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo, 10 años atrás hubiese sido brutal, me hubieran acusado de anticomunista, etcétera, ¿no? Voy a terminar hablando sobre otro tipo de comunismo, por supuesto, ¿no? En la línea de Nancy, como ya podrán adivinar, ¿cierto? Pero lo que estoy tratando de decir es que hay en el pensamiento de la politización radical de Occidente un principio sacrificial, ¿ah? Es decir, un principio martirológico de producción, ¿cierto? De vida sacrificable, ¿ah? Militante, partisana, si ustedes quieren, que es lamentablemente complementaria de la misma performance de la máquina mitológica metafísica de Occidente. Entonces, eso, pues es bien complicado, pero nos va a mí qué linda la niñita que yo. Es bien complicado, pero mira qué linda. Pero nos va a permitir agarrar vuelo para ir haciendo cuestiones más precisas, ¿no? Cuestiones más precisas como, por ejemplo, cómo nosotros podríamos hoy en día hacer una crítica sobre la convergencia del militarismo,
del neoliberalismo y su reducción del hombre a pura productividad, el famoso Homo economicus, ¿cierto? Del colonialismo o la devastación, ¿cierto? Está absolutamente relacionada con esto de, ¿cierto? Del militarismo y del hombre como pura producción, ¿cierto? Y por supuesto del patriarcalismo. ¿Ah? ¿Cómo podemos lograr aunar estas dimensiones en un tipo de reflexión que no sean simplemente eh, la reflexión habitual que surge, ¿no? Desde el horizonte común en el que uno, de manera natural y además justificada, se opone a la violencia patriarcal? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que la violencia patriarcal es efecto de la psicosis metafísica estructurante de la tradición o de la máquina mitológica occidental. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero es que avancemos hacia una complejización de nuestros análisis, ¿no? Que seamos capaces, por ejemplo, de pensar que el femicidio no es una anécdota de la violencia en México, sino un dato de la metafísica en la época de su realización planetaria. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, si llegamos a pensar la singularidad de estos fenómenos, el femicidio no como una anécdota de un mal gobierno o de una guerra contra el narcotráfico diseñada mal, sino el femicidio como precisamente un dato fundamental de la metafísica en su devenir mundo, ¿cierto? O el posconflicto y los falsos positivos, ¿no, Nancy? Si logramos hacer esto, si logramos avanzar hacia allá, vamos a tener un punto de vista alternativo. Quizá un seminario solo pueda aspirar a producir un punto de vista, ¿no? Por eso este no es un seminario sobre el cual uno podría decir hay un saber que aprender, que dominar, que apropiar. Lo que yo quiero es que nosotros simplemente nos dejemos llevar por los textos, por su complejidad, que sigamos pensando en esto. Yo creo que los posts que ustedes están colocando están todos muy bien, van abriendo cosas. También me gusta mucho las referencias a textos que no están en el curso, eso siempre funciona bien porque va dando una dinámica que es la dinámica de ustedes mismos, entre ustedes mismos, ¿no? Eh, eh, claro, Benedict Anderson, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena referencia para pensar la configuración ilustrada misma, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es, no se trata entonces de que ustedes tengan un saber, que tengan que una responsabilidad con un corpus que tengan que manejar. Lo que sí necesitan es abrirse a los textos, dejarse afectar por los textos para que esto produzca un desplazamiento del punto de vista habitual. ¿Ah? Quizás en eso consiste toda la posibilidad de un seminario, en la de permitir, nunca producir ni asegurar, sino simplemente permitir que este desplazamiento tenga lugar, ocurra, y no le pertenece a nadie, porque no se trata de reproducir una jerarquía entre el que sabe y los que no saben, ni tampoco la función de aquel que sabe de llevarlos de la mano hacia la verdad. Todas serían retóricas de la misma máquina mitológico-pedagógica, ¿no? En algún momento voy a tratar de mostrar cómo la máquina mitológica también supone una máquina pedagógica, una ortopaideia o una ortopedia correctiva de la experiencia, ¿no? Es decir, limitativa, normativa, curricularmente, disciplinaria, etcétera, ¿no? Es decir, cómo la pedagogía es suplementaria de la máquina mitológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada, pues lo que hay que seguir haciendo es leer. En algún momento vamos a ver cosas que son prácticas, por supuesto. Vamos a trabajar con el mito, con la ley como mito, el Estado y el mito. Iremos a hacer reflexiones, ¿no? Si ustedes, no creo que les coloque todo, pero a ver. En algún momento en estos momentos hemos leído Nietzsche, la cuestión de la verdad y la mentira. Nietzsche nos da el primer punto de vista, ¿no? ¿Ah? Porque se acuerdan que acabo de decir, eso es lo que hacemos, nos contamos cuentos, ¿no? Esta es la primera frase, en un planeta, en un universo desconocido, unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. ¿Qué es la metafísica? Es voy a decirlo con Derrida, esa metaforicidad, o Derrida también diría, ese sonambulismo en el que vivimos, ¿no? Los cuentos que nos contamos, ¿no? Entonces Nietzsche, para nosotros partir con Nietzsche es fundamental porque Nietzsche nos da el tono. No nos da un saber específico, está destruyendo el saber está mostrando el saber como una invención de unos animales inteligentes y astutos. Entonces no es que haya que saber Nietzsche, sino que Nietzsche nos contagia un tono, ¿ah? El tono del genealogista, ¿cierto? Después hemos leído a Beine, maravilloso Beine, porque Beine es el primero que nos permite hacer la diferencia entre mito y mitología. ¿Ah?
Cuando dice Deine, para reducirlo así en dos frases, cuando los modernos dicen que el saber sobre la Luna es mejor que el saber clásico sobre la Luna, que para los modernos la Luna es un satélite, para los clásicos es un disco de plata, los modernos lo único que están haciendo es determinar los alcances de la mitología. ¿Ah? Pero la pregunta, ¿creyeron los griegos esos mitos? Supone inmediatamente suspender la relación entre mito y verdad como la pensamos modernamente. Porque los griegos habitan el mito sin la necesidad de creer el mito como nosotros creemos en la ciencia, digamos, ¿no? Y eso relativiza todo, ¿no? ¿Se da cuenta la diferencia entre creer en el mito y habitar el mito? ¿Cierto? Eh, Esto es tan, tan común como, por ejemplo, el hecho de que si uno va a cualquier zona agrícola y ve gente trabajando, lo que uno ve son campesinos, ¿cierto? Uno ve campesinos, ¿no? Pero ellos no se saben a sí mismos como campesinos. Ellos no se llaman, hola amigo campesino, ¿cómo estás tú? Bien, amigo campesino. Y uno nos dice desde el auto, hola, campesinos, y los campesinos se dan vuelta y se reconocen en el nombre, ¿no? En ese puro extrañamiento del nombre está toda la metafísica tomando lugar, ¿te das cuenta? Entonces lo que nos está diciendo Beine es que hay que tener cuidado precisamente de estas lógicas modernas, ¿no? Porque además lo está diciendo en el discurso historiográfico, disciplinario, propiamente tal. Lo que Beine nos está diciendo, además Beine es muy amigo de Michel Foucault, por supuesto, y es un historiador extraordinario de la temprana Roma, ¿cierto? De la Roma temprana y media. Y es un historiador muy bueno de la sexualidad romana, por ejemplo, ¿no? Muy influyente para los escritos sobre sexualidad de Foucault de mediados de los 70, ¿no? Lo que nos está diciendo Beine es que, y él pone un ejemplo muy lindo, que para el concepto de verdad y de práctica historiográfica clásica, ¿cierto? La anécdota, la oralidad y la cuestión del testigo tienen un estatus que no cabe en el mundo moderno, porque en el mundo moderno la historia se fue sistematizando y fue cayendo a la lógica legaliforme de la prueba, de la contrastación, es decir, de la equivalencia, del principio de la imperialidad de la verdad. Y por tanto, la historia dejó de ser esta conversación aleteica, ¿ah? Experiencial, errática, ¿ah? sobre lo que ha ocurrido y se comienza a transformar en una narrativa pretenciosa, imperial, ¿ah? Caída en la lógica de la equivalencia, de la rectitud, de la veritas, de la verosimilitud, ¿cierto? Y de la justeza, ¿cierto? Que es el concepto metafísico de justicia, ¿cierto? Y esto además Beine lo piensa como efecto de la decadencia de la historiografía clásica griego-romana a propósito del escolasticismo y las disputas hermenéutico-teológicas por determinar cuáles serían las escrituras sagradas, ¿no? Es decir, que las disputas escolásticas por determinar el origen de la verdad revelada. Es decir, lo que Weiner sin querer nos está diciendo es que tenemos nosotros una relación teológico-hermenéutica con la verdad todavía, ¿cierto? ¿Mm? Teología hermenéutica con la verdad todavía, es decir, todavía nos confesamos, si ustedes quieren. Entonces, Weiner nos sirvió, si Nietzsche nos sirve para instalar el tono, Weiner nos da un ejemplo extraordinario. Esto es lo que se llama genealogía, y quizá habría que hacer un seminario entero sobre lo que significa genealogía, contraheurística, hermenéutica, positivismo, etcétera, 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 fenomenología, etcétera. Pero básicamente conformémonos con esta famosa frase, ¿cierto?, de Foucault, en un texto muy hermoso que se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, es un opúsculo muy corto que está libre en internet, ¿no? Nietzsche, la genealogía, la historia. Y lo que enfatiza, ¿cierto? Foucault, siguiendo la genealogía de la moral de Nietzsche, es que, a diferencia de la historiografía clásica, la genealogía no se preocupa por la verdad del pasado, por la verdad del pasado, sino por el pasado de nuestras verdades, ¿no? No por la verdad del pasado, sino por el pasado de nuestras verdades. Es decir, cuáles son las prácticas, los juegos de poder y de fuerza que determinan aquello que hoy en día nosotros asumimos como verdad. No la verdad del pasado, como si esta verdad del pasado yaciera, estuviera a disposición para ser descubierta en los manuscritos, en las fuentes, con investigación científica rigurosa, que es lo que enseñan en la UNAM o en cualquier lugar en el mundo donde se estudia historia. No la verdad del pasado y sus metodologías y todo, sino el pasado de nuestras verdades. Cómo esto que somos llegó a ser, ¿no? Cuáles fueron las operaciones, las fuerzas, etc.
Esto va a ser fundamental después para Foucault, por supuesto, ¿no? Y ahí, aparte de este texto precioso, Nietzsche, la genealogía y la historia, siempre recomiendo sus conferencias en Brasil porque son muy didácticas, que se llaman La verdad y las formas jurídicas. Después de eso, leímos Heidegger, La esencia de la verdad, y Adorno y Horkheimer, Dialéctica. Ya me detuve en eso al principio, ¿no? Pero obviamente yo podría decirles inmediatamente que de Adorno yo recomendaría para la gente que tenga interés en seguir trabajando con esto, recomendaría su Dialéctica Negativa. Una gran contribución todavía por ser rigurosamente bien leída, bien pensada, ¿no? Sobre todo por lo que decía yo, porque hay una imagen un poquito caricaturesca de la escuela de Frankfurt, como si la escuela de Frankfurt hubiese sido elitista, aristocratizante, desocultadora, desmitificante, fíjense esto, ¿no? Ya sabemos que esto es lo que estamos tratando de pensar, ¿no? Que la crítica del mito como desmitificación no es sino más mitología, es decir, más máquina mitológica. No puede haber una desmitificación porque no tenemos acceso al mito, solo tenemos acceso al saber sobre el mito y por tanto la desmitificación que aparece como el gran rendimiento de la ciencia, no es sino más mito, más mito. ¿Ah? Esto ya lo dijo Nietzsche en la genealogía de la moral, cuando Nietzsche dice hemos reemplazado, ¿cierto? Hemos reemplazado con la lógica de la secularización moderna, la estructura mitológica de la teología, por otra estructura teológica secular que es la ciencia. ¿Se dan cuenta? Pero no es que la ciencia sea la cancelación de la estructura mitológica de la teología, sino que es su metamorfosis. ¿Ah? ¡Wow! Brutal, pero eso ya lo dice Nietzsche, imagínense, ¿no? Entonces, claro, Adorno todavía está ahí por ser retrabajado y Heidegger, la esencia de la verdad, porque es una conferencia corta y porque no quiero que nos quedemos pegados con Heidegger, que nos daría para unos 5 años mínimo para recién entrar a introducir los textos genéricos. Pero si ustedes quisiesen leer más de Heidegger, ¿cierto? Yo recomendaría mucho, hay que ver si no lo puse, no lo puse porque no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero yo recomendaría mucho que leyeran el Parménides, ¿ah? Que es un seminario del 1941-42, ¿cierto? Que es donde trabaja la relación entre aletheia, veritas, imperialidad y verdad, ¿cierto? Esto está online, libre, ¿cierto? Pero si hay cualquier persona que lo necesite, yo tengo los PDF, por supuesto, entonces lo puedo compartir perfectamente, eso no es un problema, ¿no? Pero con esto que hemos leído estamos bien. Y ahora, en estos momentos, estamos, semanas 5 y 6, estamos leyendo El quehacer de Lenin, estamos leyendo de sobre él, reflexiones sobre la violencia. Entonces, lo que quería más bien enfatizar es que esto que parece ser otra cosa, es en el fondo lo mismo, porque quiero mostrar que la idea de violencia política y de violencia sacrificial es parte de la misma máquina mitológica de la política occidental, digamos. En la medida en que entendemos la política como máquina mitológica, vamos a entender, ¿cierto?, esto, ¿no? En algún momento vamos a tratar de pensar la diferencia entre revuelta y revolución también, ¿no? Para mostrar cómo toda revolución no es sino una revuelta que ha sido mitológicamente reconstruida ex post factum por el Estado o por el discurso del poder, ¿no? Que cuando, por ejemplo, los campesinos del sur, digamos, se levantan con Zapata, o los del norte con Villa, ¿no? No están haciendo una revolución, esto ya lo sabía Mariano Azuela, ya lo tenía claro Azuela, ¿no? Cuando en 1915-16, en Los de Abajo, tematiza el desencuentro entre el licenciado Cervantes, que es el intelectual que va a sumarse, ¿cierto?, a las filas de Macías, ¿no?, de Demetrio Macías, y los revolucionarios, que no se saben a sí mismos como revolucionarios, de la misma forma como el campesino no se llama a sí mismo campesino, ¿se acuerdan el ejemplo? Estos revolucionarios no reconocen al licenciado Cervantes, que no por casualidad Azuela le llama al licenciado Cervantes, para hacer más obvia la paradoja entre intelectuales y movimientos sociales, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando el licenciado Cervantes va con todo su buen espíritu a juntarse a las filas de la revolución, los insurrectos casi lo matan porque no lo reconocen. Y en ese no reconocimiento está la diferencia absoluta entre lo que significa la revuelta como desugestión de la estructura mitológica de la política y la revolución como reconstrucción mitificadora de un origen desde el cual partiría una historia distinta. ¿Se dan cuenta?
Entonces, no estoy diciendo que no sean buenas las revoluciones, lo que estoy diciendo es que las revoluciones hay que entenderlas primero en su momento pre-político o pre-mitológico, es decir, como revueltas afirmativas de la existencia, desubjetivante, y después hay que entender críticamente el momento en que en que las revueltas son monumentalizadas como revoluciones. ¿Ah? Es decir, cuando ya sobre estos eventos se constituye toda una retórica oficial, llena de efemérides, de momentos brillantes, ¿no? Que terminan por precisamente sindicarlas mitológicamente como un origen específico, ¿no? Piensen ustedes el 68. ¿Qué es el 68? Es una revuelta heterogénea, singular, ¿cierto? Y anárquica, en el sentido más filosófico de la palabra anarquía, ¿no? Porque no tiene que ver con la desorganización, sino que tiene que ver con la falta de un fundamento teleológico con respecto a la historia, ¿no? Es decir, son una forma de interrumpir el tiempo del capital, sobre todo en el contexto en que vienen los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la inteligencia de izquierda y derecha en México con el 68? Lo ha convertido en un momento mítico, respecto del cual, ya sea para bien o para mal, se configura toda una serie de monumentalizaciones, de celebraciones, ¿cierto? De prácticas culturales, de memorias oficiales, que terminan por producir precisamente la apropiación de la máquina mitológica con respecto al momento de la revuelta. ¿Se dan cuenta? Y entonces no es casual que sea a partir del 68 que se produzca tanto la narrativa respecto del fin, ¿cierto?, de la revolución, como si, ¿cierto?, el Estado hubiese mostrado, como también la narrativa del nuevo comienzo. La nueva democracia mexicana, la moderna democracia mexicana tiene sus héroes y sus mártires en el 68. ¿Cierto? Entonces, esta operación historiográfica es permanente, ¿cierto? La gente cuando, por ejemplo, en Chile habla sobre el golpe de Estado a Salvador Allende, no habla sobre el momento insurreccional de la sociedad chilena, las organizaciones populares, los cordones industriales, los cordones poblacionales, la gente organizándose para ir al trabajo, a pesar de que los dueños de los sindicatos de transporte público, que eran todos de derecha, querían boicotear el gobierno, la gente igual se prestaba a los autos, iban en grupo, organizaban formas colectivas de consumo, de cocina, etcétera. No se habla de eso. Se habla de la imagen espectacular del bombardeo a La Moneda y del momento sacrificial del suicidio de Allende, como si en ese evento monumental y mediático se resumiera la historicidad heterogénea de las prácticas de resistencia social. Y esas prácticas de resistencia social quedan canceladas con la máquina mitológica, operando como discurso reconstructivo de la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que aprendamos esto, vamos a ver la tremenda potencia crítica de este tipo de cosas para pensar cuestiones más, si ustedes quieren, prácticas, aunque yo desconfío de la palabra práctica, como se entenderá claramente, ¿no? Porque la considero un artificio de la máquina mitológica, ¿no? Pero nos permitirá ir teniendo discusiones, ¿no? Si ustedes son arquitectos, porque creo que eres tú, ¿no, Arturo, ¿no? Que el arquitecto, ¿o es a Lorenzo? No, es Lorenzo. 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 Lorenzo ha hecho El arquitecto del grupo. claro, un par de intervenciones sobre una cuestión absolutamente central, ¿no? En algún momento incluso podemos discutir lo que fue la discusión sobre arquitectura y habitar latinoamericano que tomó lugar en las hermenéuticas culturales de los 80, ¿no? Pero que está totalmente metido en esto también, ¿no? Está totalmente metido, sobre todo por lo que significa lo que hoy en día llamamos, ¿cierto?, la gentrificación como dinámica devastadora de la arquitectónica urbanística contemporánea, ¿no? Y cómo estas cosas no hacen sino reproducir el mito, ¿cierto?, del espacio y del progreso. Es decir, vamos a tratar de poner para todos los que tengan, hay gente que hace trabajo en educación, vamos a tratar de hablar de eso, ¿no? Pero la cuestión entonces es que ustedes se abran al seminario de una forma tal que permitan que estas ideas entren, porque no es un saber que yo quiero que ustedes manejen, no es que ustedes manejen bibliografía, citas, no, eso es muy escolar, sino la idea del seminario es que nos expongamos la exposición, ¿cierto?, a una forma de pensar distinta a la convencional. ¿Se dan cuenta? Porque el problema es que nadie puede enseñar a nadie realmente nada. Nadie emancipa a nadie y nadie educa a nadie.
¿ah? La pretensión de emancipar y de educar son precisamente discursos universitarios, exactamente. ¿Ah? El famoso discurso universitario, que no es sino una formulación del discurso del amo y el esclavo, ¿no? Y que fue tematizado por los cuatro discursos, como lo diría Rancière, ¿no? La aporía de todo discurso emancipatorio es que restituye la diferencia entre el pueblo y la vanguardia, es decir, entre los que saben y los que no saben. Entonces no vamos nosotros a usar esta clase para destruir todas estas cosas o criticarlas y restituir de una u otra forma la lógica entre el que sabe y los que no saben. No. Esto es simplemente lo que yo tengo que decir, abrir estos temas y ayudarlos después, que es la parte práctica, en que cuando tengamos el break, ¿ah? Que son este paro al medio del semestre, ustedes puedan andar con un tema que les permita hacer uso de todas estas discusiones en un trabajo final. ¿De acuerdo? Preguntas. Adelante, Luis. Hola, tengo dos preguntas. Una, el carácter que tiene la verdad en América Latina. Creo que nuestras sociedades a veces no son tan racionalistas como puede ser la, pues las eurocéntricas, estadounidense, canadiense. En segundo lugar, bueno, yo más que verlo como un nazi, lo veo como un este grupo de los revolucionarios conservadores de la Alemania con Ernest Junger y con Claro. ¿cómo se me fue? Schmidt. Schmidt. Schmidt, sí. Y en ese sentido, la ausencia de esa verdad no podría también dar pauta hacia el nazismo. Claro, claro. O Bueno, bueno, no el nazismo en sí, porque creo que no es lo que iban mucho a ellos, sino como también seguir conservando las cosas y ese sistema jerárquico que defendían ellos. son dos preguntas muy buenas. La primera es si hay una diferencia histórica latinoamericana con respecto a la relación occidental con la verdad. Yo relativizaría todas las nociones, Latinoamérica, Occidente, porque son nociones monumentales, ¿no? Yo partiría por advertir de que no existe lo latinoamericano, es una construcción discursiva ya moderna, ¿no? No existe lo latinoamericano como una diferencia particular, existen múltiples diferencias al interior de la diferencia latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque en los términos clásicos antiimperialistas, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos contra lo del norte, eran las dicotomías metafísicas que estructuraban la geopolítica clásica y que lamentablemente hoy se reproducen bajo la lógica del norte y del sur global, digamos, ¿no? Pero que independientemente de que uno entiende que están bien orientadas, que son bien intencionadas, nadie diría que el señor Dussel no es bien intencionado, etcétera. Yo conozco su trabajo, me parece extraordinario las contribuciones, pero ahí hay un problema, hay una restitución de esta geopolítica. Sin embargo, eso no significa que todo sea lo mismo tampoco. Entonces, la cuestión ya inmediatamente, la primera cuestión de tu primera pregunta ya es problemática. ¿Cómo pensar esa diferencia sin sustantivarla identitariamente, ¿no? Y esto es lo que se llama la diferencia, ¿cierto? Como el diferimiento tempo-espacial respecto de la metafísica de la presencia, que no es sino la metafísica de las categorías que organizan el saber, ¿cierto? Como plenitud, como logocentrismo, etcétera, ¿no? Dicho en chileno o en mexicano, este es el momento en que uno tendría que poner atención a Bolívar Echeverría y la forma en que él tematiza, ¿cierto?, la heterogeneidad de lo que él llama el etos barroco contra el etos racionalista, ¿no? Mostrando que efectivamente, dadas las circunstancias históricas, no identitarias, no ontológicas, no climáticas, no naturales, sino las circunstancias estrictamente históricas que le toca a los pueblos de esta parte del mundo vivir, se producen aquí articulaciones culturales y formas de relacionarnos con la verdad que no pueden ser simplemente homologadas o subsumidas a lo que sería el modelo dominante de la autorrepresentación europea, porque tampoco existe Europa. Tampoco existe. Lo que existe es una hegemonía en la autorrepresentación europea, pero Europa es tan heterogénea y llena de márgenes internos que cada vez que nosotros hacemos esto, de hablar de Europa, también estamos produciendo violencia hermenéutica de homologar todo como si fuera. Hay un chiste muy bueno ahí, ¿no? Europa no existe para los europeos, el verdadero europeo, el único que pensó Europa fue Borges. ¿Eh? Borges hizo vivir a Europa en su literatura, digamos, por de una u otra forma, ¿te das cuenta? Entonces sí, hay diferencia, el problema es filosófico, cómo pensar esa diferencia, y después el problema es determinar las condiciones históricas específicas, no significa atribuir el rasgo identitario, porque es restituir la metafísica y la presencia ahí.
Por tanto, sí, tenemos relaciones distintas con la verdad, porque, o sea, de manera más sencilla, dicho todo esto ahora en sentido común, no es lo mismo vivir en Oaxaca o vivir en Querétaro o vivir en Lima o vivir, qué sé yo, en el Cusco, que vivir en Ámsterdam, que vivir en Berlín, etcétera. Y ahí hay una heterogeneidad material innegable, sustantiva. Hay una convivencia. Lo que yo no creo es que uno pueda recurrir a ella como un logos alternativo, como un saber alternativo, porque ese es el otro problema. El problema es que hoy en día circula mucho la idea de un saber, de un pluriverso epistemológico y de unos saberes no occidentales, ¿cierto? Que serían igualmente legítimos, y eso por supuesto no solo es así, sino que funciona así en el mundo cotidiano, digamos, ¿no? Todavía la señora que vende maíz en México o que vende papas en Perú conoce mucho más que los biólogos y los botánicos, etcétera. Entonces, eso no es el problema. El problema es que cuando pretendemos sustituir una racionalidad con otra, nos estamos otra vez desactivando la lógica principal y metafísica que estructura el mundo a partir del principio de razón, sino que estamos cambiando un principio por otro. ¿Te das cuenta? Y esa es precisamente una de las taras de nuestra época histórica. Por eso estoy de acuerdo. Entonces, sí, hay que atender a eso. ¿Ah? Hay que atender a eso. Y lo segundo me pregunta es si hasta qué punto precisamente el cuestionamiento del problema de la verdad abre posibilidades para la configuración de... Claro, ese es el riesgo de toda desubjetivación, de toda interrupción. La revuelta no promete un final feliz necesariamente. Porque si la revuelta promete un final feliz, ya estamos al interior de la máquina mitológica, cuya primera performance es la de producir una representación autotélica, es decir, arqueoteleológica, origen, fin, arque, telos, es decir, una determinación de la finalidad. La revuelta no puede prometer, es sin garantía, pero hay que entender esto, el registro de esta observación, de manera distinta como por ejemplo Lukács habría pensado, porque Lukács en el famoso libro del 51, El asalto a la razón, habría caracterizado a la filosofía irracional desde Nietzsche hasta el nacionalsocialismo como una filosofía que al haber criticado la razón sustrae el fundamento de la racionalidad social y hace posible el nazismo. Este es el mismo tipo de crítica contemporánea de cierto marxismo y cierto racionalismo contra el posmodernismo, como si el posmodernismo explicara el capitalismo tardío. Entonces, en vez de entender que en realidad la miseria que nos toca vivir como mundo hoy en día tiene que ver con la transformación del patrón de acumulación, la universalización del capital, la implementación neoliberal, la lógica corporativa, etcétera. En vez de entender eso, el argumento es otra vez el mismo, ¿no? Los posmodernos criticaron los principios racionales, ¿cierto? La historia, la razón, el sujeto, y cuando hicieron eso, debilitaron la estructura de pensamiento, haciendo posible la crisis en la que estamos. Eso es confundir todo, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? El mundo en el que estamos se explica por procesos materiales, se dan cuenta específicos que son determinables. Entonces, ahí tienes razón en un punto, pero hay que tener cuidado con decir algo así como los neoconservadores son posibles porque sustrajimos el concepto de verdad. Por el contrario, los neoconservadores performan siempre históricamente su propia verdad. Esa es la fuerza que tienen. No es por casualidad de que, esto también lo vamos a discutir, de que la reorientación neofascista de los últimos años a nivel planetario, Bolsonaro en Brasil, el uribismo en Colombia, el pinochetismo en Chile, Donald Trump en Estados Unidos, la Alternative für Deutschland en Alemania, el grupo nazista Vox en España, los Le Pen en Francia, la reconstitución de la derecha ultranacionalista rusa, etcétera, etcétera, estén además vinculadas con un florecimiento de prácticas religiosas sectarias protestantes, ¿te das cuenta? Y además con una restitución de las lógicas de la soberanía, la pertenencia, la nacionalidad, la identidad y la raza. Y por supuesto con la reafirmación de una determinada economía sexual y social del trabajo. ¿Ah? Eso no es casual, eso tiene que ver estrictamente con la performance de la máquina mitológica, etc. Entonces vamos a llegar ahí, digamos, ¿no? Pero sí, muy bien. María. Gracias. Ligado un poco con la respuesta de la primera pregunta de Luis, respecto a la decolonialidad como intensificación de la imperialidad de la verdad,
me queda un poco de duda. eh, bueno, supongo que es largo, pero ¿qué esperanza podría haber, no? Más bien me suena un poco desesperanzador que la crítica de colonial sea reintensificación, ¿no? Entonces la duda, que quizás no se responda ahora, es ¿y qué se puede hacer? Claro, no, ¿Cómo, pero cómo no sí, reintensificar? está muy bien, eh, está muy bien. pero Entiendo. a la vez, o sea, tiene que ver también con lo que decías ahora de estas mitologías que ahí están, ¿no? De otros pueblos o de otros saberes que han sido borrados. ¿Cómo restituirlo entendiendo esta manera de entender el mundo, que es a través del mito, ¿no? Claro. Sea conciencia o sea con el mito como tal. Por ahí. Es una pregunta absolutamente pertinente porque hay que hacer una serie de especificaciones que el solo hecho de que podamos llegar a conversarla ya es un gran progreso en sí mismo, ¿no? Primero, yo diría que hay que hacer la distinción entre el colonialismo, ¿cierto? Como fenómeno histórico efectivo, nadie está negando la facticidad del colonialismo, o sea, cualquier latinoamericano sabe efectivamente lo que significa tanto el colonialismo en términos genéricos como lo que hemos llamado nosotros mismos el colonialismo interno, que sigue repitiéndose en las subordinaciones, ¿cierto?, de los sectores indígenas, por ejemplo, negros, respecto del modelo criollo blanco inventado en el siglo XIX como fictive ethnicity de la nación, digamos, ¿no? Esto en todos nuestros países, ¿no? O sea, existe la facticidad misma de del colonialismo, ¿no? Que además es constitutivo del capitalismo, ¿no? Se, después existe lo que son las luchas anticoloniales, que yo no tengo absolutamente, pero ningún problema con las luchas anticoloniales. Yo considero que son luchas extraordinariamente legítimas, ¿cierto? Toda aquella lucha que sea una lucha afirmativa de la existencia contra la forma devastadora del capital es una lucha, ¿cierto?, políticamente correcta, desde mi punto de vista. Por tanto, las luchas afirmativas son absolutamente necesarias, incluso cuando estas luchas adoptan un lenguaje que Spivak llamó de esencialismo, ¿cierto?, estratégico. Es decir, cuando ellas mismas se quieren identificar como lucha por un mundo distinto, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con el problema teórico que estoy hablando, porque en el fondo, cuando los indígenas se levantan y hablan de los 500, cuando los zapatistas, por ejemplo, emergen, y emergen con su epistemología alternativa y todo eso, en la medida en que son practicantes del proceso mismo de la lucha anticolonial, en la medida en que eso está subordinado a la afirmación de la vida, de la sobrevivencia, a lo que Spinoza llamaría el conatus de la existencia. Entonces está todo muy bien, porque está todo en disputa, están en el tiempo de la revuelta, por así decirlo. Mi problema empieza cuando estas prácticas o estas luchas anticoloniales que emergen en el tiempo de la revuelta son apropiados por la máquina mitológica más importante de la modernidad tardía, que es la universidad. Porque cuando estas luchas anticoloniales son apropiadas, se convierten en paradigmas teóricos y permiten entonces la configuración de expertos, de disputas al interior del mundo académico. Y la verdad, María Imelda, es que la lucha de clases no es entre intelectuales. La lucha anticolonial no es entre intelectuales, no es entre intelectuales deconstructivos, heideggerianos, europeizantes e intelectuales decolonialistas. No, la lucha de clases ocurre de otra manera, o por decirlo, la lucha por la existencia ocurre en otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces mi problema no comienza con ni la facticidad del colonialismo, ni las luchas efectivas que existen, ¿cierto? Sino que mi problema comienza con la apropiación semiótica universitaria, es decir, con la mitologización. Ahí comienza, ¿no? Porque ahí entonces es donde se producen sistematizaciones y la producción en el sentido adorniano más preciso, ¿no? La producción industrial, la producción que la industria cultural universitaria ha hecho de la cuestión de colonial es abismante. Es decir, es extraordinariamente compleja la cantidad infinita de monografía, apuntes, todo bien intencionado. El punto no está ahí, el punto es que todo eso ya está inscrito en el discurso universitario. Está inscrito en el discurso, ¿cierto?, universitario, y la universidad no es sino una de las tantas, por así decirlo, máquinas mitológicas o aparatos mitológicos que funcionan dentro de esta máquina general. Entonces el punto es, por un lado, ser lo suficientemente crítico de estos discursos en general y por otro lado, estar lo suficientemente abierto a las formas de la revuelta. Yo no podría decirte desde el lugar de la filosofía o desde el lugar del pensamiento
cuáles son las buenas y cuáles son las malas luchas políticas, porque toda lucha política es por excelencia sin garantías. ¿Te das cuenta? Entonces, no. Entonces tampoco podría responder cuáles son las esperanzas, porque esas preguntas por la esperanza, que es muy sentida, que yo la comparto, efectivamente, la siento, por así decirlo. Si lo piensas bien, es una pregunta solo posible al interior de la máquina teológica. Los que hacen la lucha, los que hacen la revuelta, no se preguntan por conceptos generales, sino se preguntan por la lucha misma. Y ahí sí, ahí yo siempre veo que hay siempre posibilidades. Para que no te quedes con esa carita triste, te voy a decir de que yo en realidad soy bastante optimista, porque cada vez que veo, por ejemplo, el feminismo mexicano rayando monumentos, veo los estudiantes chilenos pasándose las tarifas del metro, veo que el sistema en toda su perfección y en toda su imagen teletecnomediática, cierto, perfecta, falla, muestra su lado oscuro. Cuando veo las protestas en Colombia, siempre veo que hay fisuras por todos lados, que no hay sistema perfecto de dominación. Y en ese sentido soy totalmente, en ese sentido, tengo más que esperanzas. ¿No? Pero esa es la diferencia que hay que hacer ahí de análisis. Absolutamente. Pablo me hace una pregunta. ¿Dónde está Pablo? Ahí, Pablo Mancilla. ¿Esta apropiación también está en estructuras estatales como Bolivia actualmente en Chile? Absolutamente. El caso boliviano quizás es extraordinario porque todo lo que llevó a la configuración del MAS y al Grupo Reforma, todo el análisis, por ejemplo, de esto se ha discutido respecto de los giros del mismo García Linera. García Linera, que ha sido un brillante teórico de los procesos de transformación del trabajo, de la campesinización y de la formación de la cultura, ¿cierto?, boliviana, atendiendo precisamente a una serie de factores y siendo uno de los teóricos marxistas más relevantes, porque fue uno de los primeros en leer de manera práctica algo que Dussel había instalado en el horizonte del marxismo universal en los 70, ¿no?, con la publicación de sus 3 libros sobre los manuscritos de Marx, no los Grundrisse del 58-59, sino los del 61, 63, etcétera, ¿no? Linera, que había sido un gran estudiante de todo esto, que pensaba por primera vez la cuestión campesina no subordinada a la cuestión obrera, y por tanto uno de los que siguiendo la línea de Maratí, seguía pensando en la cuestión indígena no como una anomalía, sino como una condición material de América Latina. Todo este Linera, que es extraordinariamente importante, ¿no? El Linera de la potencia plebeya, por ejemplo, ¿no?, de la forma comunidad, forma valor, etcétera, hoy en día es cuestionado precisamente porque habría dado paso a un segundo Linera, que es el Linera del Estado Socialista Boliviano, del Estado del MAS, que es aquel que justifica, por ejemplo, entre otras cosas, la construcción del oleoducto entre Bolivia y Brasil, que en función de la razón de Estado subordina las demandas de los sectores comunitarios indígenas, y que piensa con una racionalidad estratégica distinta al Linera que estaba antes de ser parte del Estado. Es decir, existiría el teórico radical y existiría el hombre de Estado. Yo no creo que las cosas sean tan dicotómicas, por supuesto, pero efectivamente el punto es que la lógica de la apropiación opera en todos lados. Y claro, de la misma forma como el MAS canibaliza una cierta práctica política comunitaria, y de hecho se puede hacer toda una lectura de la crisis del 19, del golpe de Estado y de la restitución del poder en los indígenas a propósito del desencuentro entre las bases y el aparato estatal. ¿Se dan cuenta? A pesar de que existe ese desencuentro, ¿cierto? Hay que estar atento a estos procesos siempre, porque en cada uno de ellos se juegan muchas alternativas siempre, ¿no? Pero sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es la paradoja de toda revolución, que comienza como un momento insurreccional hasta que se institucionaliza, y una vez que se institucionaliza, se rutiniza o se monumentaliza, ¿no? Piensa en la diferencia entre lo que ocurre entre 1911 y 1917, las purgas internas, hasta la configuración del PRI como ya la articulación propiamente rutinizada de la Revolución Mexicana. Y la gran consecuencia de eso, que dura hasta el año 2000, digamos, hasta cuando sale el PRI y entra por primera vez el PAN, ¿no? Es el ejemplo perfecto por excelencia. Lorenzo. Sí, quería preguntar si dentro de lo que estudiaremos o nos recomendará leer, hay algo acerca de, digamos, de la hegemonía de los medios masivos de comunicación sobre la construcción de la verdad. Simplemente porque tengo esa preocupación acerca de la diferencia que existe entre la información y la experiencia, ¿no? Y en mi punto de vista, mientras más información hay sobre una realidad específica,
más contraste existe con la experiencia de esa misma realidad, ¿no? Y si bien, no sé, en México la verdad la construye, no sé, el diario Reforma, o en Argentina el diario La Razón, o en España El País, pero que son marginales comparados con los aparatos multinacionales de producción de información que están concentrados en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países occidentales. Digamos, bueno, no sé si nosotros entraremos un poco en esa discusión. Es una extraordinaria discusión porque tiene que ver con un análisis genealógico crítico de la opinión pública occidental. A diferencia del modelo clásico habermasiano, ¿no?, de historia y crítica de la opinión pública, habría que preguntarse por la performance de la verdad en política. Da para mucho. Oscar Net, el mismo Rancière, han trabajado cosas por el estilo. Es infinito, pero lo que vamos a hacer, y me parece que es exactamente lo que tú has planteado, es que vamos a trabajar con un par de intervenciones brillantes de Hannah Arendt, que son dos textos de reacción que salieron en el New York Times en su momento, o en el New Yorker, y que se convirtieron en partes de un libro posterior, que son dos capítulos fáciles de leer, ¿no?, que se llama Acerca de la verdad en política y Acerca de mentir en política. ¿Cierto? Cuando ella escribe acerca de mentira en política, que es fundamental, ella está reaccionando a lo que se llamó la publicación, el disclosing. ¿Cómo se traduciría disclosing? Desocultamiento, develación, del Pentágono, de los Pentágono Papers, ¿no?, que son todas las informaciones, que son como 33 volúmenes de informaciones y memos internos entre el presidente, el aparato militar, el Congreso, respecto de la situación de Vietnam. Y esa serie de papers, que constituyen como 32 volúmenes, como te decía, dejan claro de que el gobierno norteamericano de manera sistemática mintió a la comunidad internacional y al pueblo americano. ¿Ah? Y entonces, y mintió en función de lo que en ese momento se conoció como las demandas de Madison 59, digamos. Madison 59, donde está ubicada la oficina mediática que hace la opinión pública del Pentágono, y que después se transforma en el eje de un sitcom que se llama Mad Men, ¿ah?, que son estos publicistas clásicos de los años 60 que se mueven en términos de negocio y política, ¿no? Entonces, lo que Hannah Arendt está reflexionando de manera singular es esa mutación de la mentira, ¿ah?, que ya de Maquiavelo venía siendo parte del manejo del popolo, por así decirlo, pero que se convierte en una tecnología fundamental de la dominación contemporánea. Esa es la pregunta de Arendt, que es la misma pregunta que tú acabas de hacer. La pregunta que tú acabas de hacer es esa, y a esa pregunta le podemos poner el problema de los monopolios de las grandes corporaciones de prensa, podemos incorporar a Baudrillard y el problema de la hiperrealidad y el simulacro, etc. Pero en el fondo, la pregunta, o por lo menos en el fondo, la forma en que tú planteas el problema podrá ser tematizado en el horizonte de nuestro curso como aquella pregunta que interroga por qué significa la incorporación sustantiva de la mentira en política. ¿Te das cuenta? Y por supuesto, en forma complementaria con lo que en la misma Arendt, ¿cierto?, va a tematizar a propósito de la producción espectacular y mediática de los juicios de Nuremberg y de los juicios de Israel, del famoso caso de Eichmann y de la producción de la Shoah, o del sacrificio genocida del pueblo judío, como evento mediático, ¿ah?, que no solo produce una narrativa victimaria, deshistorizando las dinámicas de lucha y resistencia, sino también oculta otras dinámicas genocidas antes y posteriores, ¿no? Entonces ella va a trabajar relativizando el problema de la mentira en política y el problema de la verdad en política. ¿Te das cuenta? Y nos va a llevar precisamente a la pregunta que tú haces. Y ahí yo lo que recomiendo, Lorenzo, es que una vez que lleguemos a eso, puede ser muy bueno que ustedes vayan elaborando, en este caso, por ejemplo, si tú quieres, un paper sobre esto, y entonces puedas hacerte preguntas prácticas que salen de este problema, como qué significa que en América Latina el monopolio de los medios de comunicación lo tengan a los sectores que además tienen el monopolio del capital y de la propiedad de la tierra y de las empresas. El caso chileno y mexicano son brutales. O uno podría preguntarse algo muy sencillo, así como, por ejemplo, ¿qué significa para la democracia mexicana la presencia de esta mega cadena televisiva de entretenimiento, digamos? Entonces, la pregunta, que parece ser ingenua o sociológica,
o periodística, cuando la piensas desde este entramado más complejo respecto a la performance de la mentira en política, se te hace mucho más complejo. ¿Te das cuenta? Así que sí, en algún momento vamos a pasar por esta discusión y en ese momento podremos abrir archivos y dar referencia y todo lo demás, pero también yo tengo pensado que hagamos una reunión cada 3, 4 semanas para que vayamos conversando, viendo inquietudes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque si lo dejamos todo así en el aire, eh, funciona. Yo siempre hago los seminarios así, pero hace como 2 seminarios atrás empecé a hacer reuniones y me di cuenta que funcionaba mejor, ¿ah? Que restaba ansiedad y todo lo demás. Entonces, si lo hacemos así, por supuesto no son obligatorios para que Carla no ponga esa carita de pena. Cuando se puede, y cuando no se puede, no se puede. ¿Ah? Pero yo las dejo grabadas después en Canvas. ¿De acuerdo? Daniel. Es que quería preguntarte, Sergio, porque todo lo que comentas, particularmente esto de Hanna y también lo de la apropiación antes del comentario de Lorenzo, me hizo pensar mucho justo en lo que está pasando en México, ¿no? Creo que todo este discurso construido en torno a la cuarta transformación promovida desde el Estado pues es particularmente eso, ¿no? Y una de las cosas, bueno, a mí más preocupantes de este discurso de la 4T es justo esa apropiación del origen indígena, ¿no? Con todo la celebración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que es justo el hito histórico fundacional para México, etcétera, ¿no? No, claro, claro, absolutamente. Pero no es algo que tenga que ver con la cuarta transformación, porque está el debate sobre la 4T o la T4, ¿no? Y partimos con la cuarta transformación y tenemos en una transformación de cuarta categoría. Esta es la performance del Estado mismo, la producción mitológica de un pasado heroico. ¿Te das cuenta? Porque nosotros en el siglo XIX accedemos a 2 procesos constitutivos y suplementarios el uno con el otro, por supuesto, ¿no? Que es la producción de una identidad nacional, ¿cierto? A partir de señalar una etnicidad ficticia que sería la que define nuestra identidad como nación, la colombianidad, la peruanidad, la chilenidad, ¿no? Y todos los mitos adyacentes, ¿no? Y segundo, la determinación mitológica de un origen, ¿cierto? Que se manifiesta de manera extraordinariamente ambigua. O sea, por ejemplo, toda la literatura gauchesca argentina, que surge sistemáticamente en la segunda mitad del siglo XIX, lo que hace es que monumentaliza la figura del gaucho, lo convierte en el héroe y en el origen de la patria, ¿cierto? Pero lo deshistoriza, lo museiciza, podríamos decir así, lo mete al museo, ¿cierto? Lo deshistoriza, en el mismo momento en que el gaucho está accediendo a la condición mitológica del origen patrio, está siendo asesinado en los campos de batalla. Entonces, tú me dices, bueno, esto es lo que hace la 4T, pero esto es lo que hizo el PRI. Fundamentalmente el PRI es el aparato mitológico más sofisticado de América Latina. Los aparatos más sofisticados, los aparatos mitológicos estatales más sofisticados del siglo XX en América Latina están en Argentina, en Brasil y en México, que son los grandes experimentos del populismo, cardenismo, ¿cierto? Peronismo, etcétera, ¿no? Que son los grandes horizontes de la industria cinemática, de la industria cultural y del fútbol, no por casualidad. ¿Te das cuenta? Entonces, el aparato mitológico del PRI es fundamental porque el PRI, por así decirlo, ¿no? Y esto siempre está abierto a más investigación, ¿no? Inaugura la industria cultural del turismo arqueológico y del libro. Es decir, produce los 2 grandes mitos de la identidad mexicana. Entonces, es maravilloso porque, por un lado, México construye su narrativa mitológica a partir de la monumentalización de las ruinas. Y por otro lado, sistemáticamente arruina la vida de las comunidades indígenas realmente existentes. ¿Se dan cuenta? Esto es constitutivo de la racionalidad de la máquina mitológica del Estado moderno en América Latina. Y el PRI, por supuesto, y perdónenme, digamos, ¿no? Que haga una opinión política en un curso que no necesariamente está para eso. El PRI es esa máquina mitológica y la cuarta transformación, que aparentemente es la superación del PRI y es el recomienzo de una forma de política, aparentemente, no es algo que yo pueda determinar desde Michigan, ¿no? Pero aparentemente no sería sino una intensificación de la misma lógica, digamos, ¿no? Entonces eso habría que pensarlo ahí, yo lo sugiero, no lo estoy imponiendo, ¿no? Habría que pensar hasta qué punto efectivamente, digamos, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no?
pero le es constitutivo al Estado como máquina mitológica la producción de esta lógica de la monumentalización devastadora. Monumentalización devastadora. Carla tiene una pregunta acá. ¿La revuelta puede escapar de la máquina mitológica al posicionarse discursivamente frente a la verdad hegemónica, o estaría creyendo en la trampa mitológica al entrar en tensión? Yo creo lo segundo, que cuando se posiciona discursivamente ya se traduce a las coordenadas de la lucha hegemonía contra hegemonía. Y cuando se traduce a la lucha hegemonía contra hegemonía, ya está totalmente al interior de la máquina mitológica, porque entonces ya se convierte en lucha por la hegemonía. Es decir, se convierte en hegemonía tarde o temprano, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué significa eso? Carla, tú has hecho la pregunta quizás más compleja de mi vida, digamos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que quedarse con la pura revuelta, en la inmanencia improductiva de la revuelta, como pura orgía sin fin, como puro éxtasis, sin capacidad de transformación del mundo. No, pues ahí es donde está todo el pensamiento contemporáneo pegado. ¿Cómo? ¿Qué se hace? Es suficiente, para decirlo con Rancière, ¿es suficiente el puro momento demótico, la irrupción demótica, o a partir de la irrupción demótica necesitamos alternativas? ¿Basta con la pura revuelta o necesitamos hacer de la revuelta el momento de comienzo de una práctica política alternativa? En el entendido de que cada comienzo de la práctica política alternativa corre el riesgo de reinseminar toda la máquina mitológica, ¿no? Es una tremenda problemática, ¿no? De manera práctica. Los estudiantes en Chile deciden no empezar a pagar el metro el 18 de octubre del 2019. En el día, la policía reprime fuertemente a los estudiantes. En la noche, la revuelta estudiantil se convierte en revuelta nacional. Salen en las poblaciones, los padres, otros jóvenes, y se produce una situación de absoluta revuelta. Y esto dura 6 meses. Al punto de que obliga a la clase política a sentarse y a lograr acuerdos para retomar el mando que le había sido expropiado por la dinámica misma de la revuelta. Dentro de las supuestas concesiones o de las supuestas flexibilidades que la clase política se ve obligada, producto de la revuelta, a concederle al movimiento popular y a sus marchas masivas, históricamente masivas, de más de 1,5 millones de personas, etcétera, y a la repercusión internacional, se decide a puertas cerradas, por cierto, el 25 de octubre, no, el 25 de noviembre, es decir, un mes y tanto después, se decide que estamos listos para comenzar un proceso constituyente, es decir, para reformular la Constitución. Se hace la votación con respecto a si esto es necesario o no. Abrumadoramente, más del 70% de la votación nacional dice que sí, que hay que hacer una nueva Constitución, ¿cierto? Y ahí estamos. Se constituye después un proceso electoral para elegir a aquellos miembros que representan a la sociedad en su conjunto para esta Asamblea Constituyente, ¿cierto? Y estamos en estos momentos con las sesiones de la Asamblea Constituyente, la derecha boicoteando la legitimidad de la Asamblea Constituyente, ridiculizándola sobre todo porque la primera charla de la Asamblea Constituyente, el primer discurso, lo dio su presidenta, que fue elegida por los miembros de la Constituyente, y lo dio en mapuche, que es la lengua indígena de la mayoría de los indígenas del sur de Chile y que ha sido negada históricamente, ni siquiera ha sido reconocida oficialmente hasta hace muy poco, digamos, ¿no? Y entonces la derecha se dedica a restarle legitimidad. El triste y decadente gobierno de Piñera, que está en sus últimos años, se dedica a restarle fondos y a hacerle boicot. Y las disputas internas de los distintos sectores de la sociedad civil luchan entre ellos por tener más importancia en la Asamblea Constituyente. Y pasa el tiempo. Tenemos como un año más para que esta Asamblea Constituyente logre producir acuerdos internos para la construcción de la nueva Constitución. Cuestión que probablemente va a fallar. Y sin embargo, nada de esto se sabe. Podría perfectamente ocurrir, como creen muchos optimistas, de que de aquí salga efectivamente una nueva Constitución que cambie las cosas, o que cambie algo de la asquerosidad que significa el neoliberalismo en Chile, o podría ser perfectamente de que esto naufrague, producto del boicot sistemático, que toda la clase política, de izquierda o de derecha, le hace, porque la clase política de izquierda también está muy cómoda con su privilegio y su sueldo extraordinario en el Congreso, etcétera, y todos además son propietarios y todos se han enriquecido con las corporaciones, etcétera. Entonces es muy compleja la situación. ¿Podríamos nosotros decir que la revuelta es suficiente? No, efectivamente. Entonces, ¿cómo pensar el proceso de transformación del momento destituyente, destituyente, que es como Agamben piensa
¿cierto?, la revuelta como momento destituyente, ¿cómo pensar la transición desde el momento destituyente a este otro momento que es un momento de institucionalización de la democracia, un momento de avance, de profundización, ¿cierto?, para que no todo en un par de años sea otra vez monopolizado por la derecha? Esa es la pregunta que tú haces en el fondo, y esa pregunta tiene tantas respuestas como teorías hay. Para los liberales norteamericanos esto es un institucionalismo carismático. Bruce Ackerman, que es un teórico de la Constitución, diría que aquí se necesitan liderazgos presidenciales fuertes y carismáticos capaces de organizar procesos constituyentes nuevos al estilo Venezuela o al estilo Bolivia, y a partir de estas nuevas constituciones se constituye una nueva juridicidad que hace posible nuevas prácticas políticas. Otro más como Gargarella, que es un crítico del constitucionalismo carismático, diría que esto no es sino subordinar la Constitución y la ley a la contingencia del carisma del líder, y por tanto esto no es sino un populismo jurídico. Es complicado, digamos, ¿no? De manera más filosófica, los representantes actuales de la Escuela de Frankfurt piensan en procesos de justicia contextual y prácticas jurídicas contextuales que vayan avanzando puntualmente. Con Deleuze y Guattari podríamos pensar en el proceso del incremento de la jurisprudencia, cuando Deleuze dice, ¿cierto?, de que a diferencia de los contractualistas clásicos que piensan la ley como corrección o limitación del hombre, Hume piensa la ley como ampliación de las posibilidades de la comunidad. Por tanto, la ley podría ser una plasticidad. Yo mismo pienso que la ley y las instituciones son prótesis de la existencia, no sagradas, por tanto desechables, pero como prótesis, al igual que las máquinas, podrían potenciar formas de vida en común, pero es un debate abierto. Probablemente sea el tema de mi próximo seminario, que es a formas del institucionalismo salvaje. Pero efectivamente, la pregunta está muy bien puesta ahí, Carla. La pregunta es, si efectivamente la transformación del momento de la revuelta, ¿cierto?, en un momento afirmativo, corre el riesgo de quedar captado por la misma lógica mitológica de la política, ¿cómo pensar ahí? Porque tampoco basta, habría que decirlo, tampoco basta con el puro momento de interrupción. Entonces, ¿cómo pensar ahí? Eso es el problema que estamos confrontando de manera político-práctica contemporáneamente. Y por supuesto, ¿desde dónde también? Porque efectivamente una cosa es lo que puede avanzar este triste profesor norteamericano y otra cosa es lo que piensan los movimientos sociales. Los movimientos sociales no tienen las dudas que tiene el filósofo o el pensador académico. Ellos no se pueden permitir esa duda porque están afirmando formas de existencia. Efectivamente. Entonces todas estas cosas hay que considerarlas. Es lo que pasó con la socialdemocracia, es lo que pasó con la política moderna en general. Efectivamente. Muy bien, creo que hemos tenido... Dígame, a ver, Daniel, ¿todavía tienes algo o se quedó la mano? Entonces, Mari. Bueno, yo, a partir de lo último que escuchaba, me surgía una pregunta a propósito de los movimientos sociales y tiene que ver con los dispositivos. Por ejemplo, en los 80 estaban estos que vienen desde los movimientos artísticos como CADA, con esta frase no más dictadura, no más, ¿no? Y luego o con formas como el silbetazo. Por ejemplo, ahora en Bogotá se repetían muchísimo, no más desaparecidos, no más el cuenteo, también en México está pasando. Entonces pensaba si esos dispositivos que empiezan a repetirse ya en décadas, si quedan atrapados o si por el contrario son como una fisura dentro de esta idea de lo que puede ser la máquina mitológica o se vuelve una fórmula repetitiva, pero que empieza a perder como ese efecto, ¿no? Como dentro de esas tensiones. Wow, que cruza por la palabra, que cruza como por otros elementos. Bueno, ahí. No, pero es una muy buena pregunta, efectivamente, porque no es solo la dialéctica entre vanguardia y canonización, digamos, lo que me estás preguntando, ¿no? La dialéctica entre vanguardia y canonización es la dialéctica política que acaba de poner Carla ahí, ¿no? Hasta qué punto la irrupción no es nuevo comienzo de lo mismo, digamos. Las vanguardias terminan en el museo, sería la forma de decirlo en términos de la práctica teórica, sino que además lo que tú me estás preguntando es por la relación entre performance y dispositivo, que me parece extraordinaria, porque la idea de la performance tiene que ver con la instanciación de la práctica creativa del arte en política, ¿cierto?
que a mí me interesa de sobremanera, particularmente no en el CADA o en el Ciuletazo, que son las dos referencias que diste, sino en trabajos como Erika Dietes en Colombia, ¿no? O Regina José Galindo en Guatemala, me parecen que son de una potencia extraordinaria, digamos, ¿no? Y en el cine en general también. Sino, la pregunta en el fondo, que es la pregunta conceptual que tú haces, que me parece extraordinaria y que yo te animaría a insistir en ella para el paper final, es la relación entre dispositivo y máquina mitológica. Entre aparato estético, como diría Jean-Luc Dehaut, o dispositivo, como diría Foucault, ¿cierto? ¿Cierto? Entre aparato estético y máquina mitológica. O sea, ¿hasta qué punto el aparato estético, ¿no? O el dispositivo estético no es sino una función de la máquina mitológica, ¿cierto? O hasta qué punto, en cambio, es una fisura, que es la forma en que tú terminaste, y la palabra fisura, por supuesto, me gusta mucho más a mí, ¿no? Yo digo que ese es el gran problema que confrontamos a la hora de pensar y escribir sobre el arte, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esto ya mucho más allá de Rancière y su política sobre la irrupción de lo sensible y la interrupción de la división de lo sensible y lo visible, ¿cierto? Tiene que ver con cómo pensamos el arte en cuanto a producción de aparatos y dispositivos, ¿no? Y el gran teórico del dispositivo es, por supuesto, Michel Foucault, ¿cierto? Que fue el primero que piensa en los dispositivos como tecnologías que emergen contingentemente para normalizar, ¿cierto? O dar cuenta de la irrupción de una eventualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, él piensa que el saber psicológico emerge como una tecnología o como un dispositivo de saber que tiene como función normalizar y regular la emergencia de una cierta población que no cabe dentro de las determinaciones normales de la época. Que la prisión surge como un determinado dispositivo cuya función es la del control, la normalización y la optimización de una determinada población que ha emergido como diferencia con respecto al concepto de normalidad de su momento. Que el psicoanálisis o que el saber sobre la sexualidad no es sino un dispositivo determinado que ha surgido en un momento específico en el que emerge una determinada cuestión. Lamentablemente, la gente ha tendido a homologar dispositivo con una representación negativa de lo maquínico, como si las dimensiones del dispositivo fueran siempre sobredeterminadas o estuviesen siempre sobredeterminadas por la dimensión manipulativa, productiva, optimizadora del poder. ¿Ah? Y entonces no han atendido al hecho de que para Foucault los dispositivos, si bien son performativos y son una reacción, ¿cierto?, disciplinante o normalizante con respecto al poder, también están llenos de fisuras, porque como sabemos, Foucault es el gran teórico que entiende que ya no puede haber un poder monumental, homogéneo, vertical, concentrado, propietario, sino que hay relaciones de poder y que por tanto ellas implican siempre formas de la resistencia. Esta es la forma en que Foucault materializa la cuestión genealógica de la fisura y la instala en nuestras representaciones de lo real. Si esto es así, entonces hay la tendencia contemporánea, particularmente en Roberto Espósito y Giorgio Agamben, a pensar los dispositivos unilateralmente, como aparatos de dominación, como formas sofisticadas del control y la optimización. Pero hay en el mismo Foucault, y yo diría incluso en Deleuze, una concepción mucho más performativa del dispositivo, donde el dispositivo deja fisura o deja espacio para formas intempestivas de las prácticas sociales, porque donde hay poder hay resistencia. Es en el segundo horizonte en el que yo inscribiría ciertas prácticas estéticas, ciertas prácticas artísticas. De hecho, habría que destruir la misma noción de estética, que no es sino, al igual que la de mitología, con el mito, la de estética es un saber sobre el arte, no es el arte, es un saber sobre el arte, es un saber universitario sobre el arte en general, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos este concepto más flexible o más indecidido, abierto, no determinativo, de dispositivo, de aparato, entonces, efectivamente, en las prácticas artísticas se juega las dos cosas siempre. La posibilidad de ser codificadas como una mera reproducción de la dominación, pero también la posibilidad de abrir fisura en el horizonte metafísico del sentido, de la lógica del sentido imperante. Eso en general. Ahora, después de eso, uno tiene la tarea de hacer el análisis específico de las prácticas en tanto que tales. Entonces, si uno elige el CADA,
o si uno elige el siluetazo, o si uno elige la performance de Regina José Galindo, o si uno elige el cine de Lucrecia Martel, o si uno, etcétera, ¿no? Elige la ciencia ficción contemporánea latinoamericana, etcétera. Pero ahí ya viene la parte analítica. ¿Ah? Entonces, es muy linda la pregunta porque, claro, mete toda la cuestión de las prácticas artísticas al interior del mismo debate. Fíjate que, me imagino que ustedes conocen el debate que hay entre los historiadores, los psicoanalistas franceses y George Teddy Huberman, que está en un libro maravilloso que se llama Las imágenes a pesar de todo, que es que él escribe primero un catálogo, ¿cierto? Y después un libro sobre 4 fotografías de la Shoah, 4 fotografías de los campos de concentración, que son fotografías tomadas por Sonderkommandos, que son, por supuesto, judíos convertidos en administrativos, que son los que barren y organizan los cuerpos y las cenizas de los judíos quemados y asesinados en los campos de concentración. Y estos Sonderkommandos, que también son judíos, en el momento en que Alemania toma la decisión de borrar todas las huellas de la Shoah, cuando empiezan a quemar todo y a hacer desaparecer todo, ¿cierto? Estos 4 judíos, estos Sonderkommando, sacan 4 fotografías con una máquina que ellos hacen para dejar registro de la barbarie ocurrida en el campo de concentración, ¿cierto? Y entonces, después cuando Didi Hullman presenta estas 4 fotografías, viene la acusación de que la fotografía o la imagen no puede dar cuenta de la verdad, de que estas fotografías no representan el sufrimiento, etcétera, etcétera. Y entonces lo que dice Didi Hullman, a manera analítica, es que la fotografía, estas 4 fotografías, en toda su precariedad, no están llamadas para dar cuenta, sino que son un índice que abre nuestra relación con la inminencia de la historia. No con la verdad de la historia, sino con la inminencia de la historia. Segundo, que la palabra imagen no puede ser homologada para poner en el mismo estatus fotografía y, por ejemplo, la lista de Schindler, que es una imagen sofisticada y totalmente coherente y apelmazada, pero totalmente deshistorizada de la Shoah. Que entonces, que en realidad en esta crítica iconoclásica, ¿no? Contra la imagen, que quiere descalificar las 4 fotografías, se está, como se dice en inglés, throwing the bad water with the baby, ¿cierto? Estamos botando el agua con el bebé de la tina, digamos, ¿no? Porque no estamos escapando, no somos capaces de hacer el análisis preciso de la singularidad de las 4 fotos. Primero la homogeneizamos con la noción de imagen, como si existiera la imagen y no heterogeneidad de imágenes. Y segundo, no entendemos que la función de la imagen no es representar, sino mantener abierta una relación de inminencia con la historia, no de representación, no de saber. ¿Te das cuenta? Bueno, yo diría lo mismo pasa con el arte. El arte no representa, sino que el arte, de una u otra forma, lo que hace es que, entendido como estas prácticas, ¿no?, específicas, es que mantiene abierta la inminencia de la historia. ¿No? Mantiene abierta la inminencia de la historia. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay que buscar en el arte una verdad alternativa, distinta, sino hay que buscar en el arte, en las posibilidades, en estas prácticas, la forma en que estas mantienen pendiente, en suspenso, interrumpida la configuración de una verdad histórica, manteniendo sus posibilidades en el orden de la inminencia. ¿Te das cuenta? Entonces sí, hay que seguir trabajando con eso, pero sí. Y después acá me dice Lorenzo, para mí la estética es el saber sobre la percepción sensorial. Claro, pero saquemos las consecuencias de esta frase. La estética es el saber sobre la percepción sensorial, perfecto. Y en tanto que saber, la estética es una determinada domesticación de los sentidos. ¿Ah? De hecho, Lorenzo, yo diría, esto es perfecto. Si la estética, como saber de la percepción sensorial, es una determinada economía de los sentidos, una determinada jerarquía de los sentidos, el arte como irrupción y fisura, así como lo presenta Mari, siempre contiene un principio que anarquiza los sentidos, una desorganización de lo sensible, diría Rancière. Para mí, el arte, la potencialidad de la inminencia del arte como prácticas plurales, ¿cierto?, es la de hacer posible una anarquía de los sentidos. Una anarquía de los sentidos. Mientras que la estética es la función filosófica de organización, de jerarquización y de domesticación de lo sensible. El arte, la estética moderna es un aparato disciplinario de lo sensible. ¿Te das cuenta? Y el arte como categoría estética, no como prácticas, sino como categoría estética, es un aparato educativo de las masas. Es el cine. El cine es
la gran industria educativa del Estado en el siglo XX. ¿Ah? Entonces, esa es la transferencia de una determinada organización de los sensibles, de los sentidos. Quizá, volviendo a la otra pregunta que me hacía antes, porque está muy bueno esto, ¿no? La otra pregunta que me hacía antes respecto a los medios, uno debería preguntarse por el papel de los medios, de los actuales redes sociales, ¿verdad? De las actuales redes sociales en las prácticas políticas, no solo para destacar cómo, por ejemplo, el Instagram o el Facebook son instrumentales para la reunión de gente o las protestas o la coordinación, cuestión que pasó con la primavera árabe por primera vez y con el famoso Somos 143 en México, ¿cierto? Y que se siguió manifestando después, ¿no? No solo de manera instrumental, sino porque además, esto es algo por ser pensado, la performance afectiva de los medios en la producción de identidades políticas, en la revuelta, implica que aquellos que se identifican con el momento de la revuelta no necesariamente coinciden en términos de identificaciones tradicionales como misma clase, mismo género, mismo color de piel o mismas reivindicaciones. ¿Ah? Entonces se produce una transformación cualitativa de los procesos de identificación política o de subjetivación política, si tú quieres. Pero todo está por ser pensado. Solamente estoy haciendo una relación entre la pregunta que me hace ahora o la problemática de la estética como organización de lo sensible, y la pregunta anterior sobre la cuestión de la publicidad y lo político. ¿Ya? Porque nosotros siempre pensamos lo mismo con distintas formas y no nos damos cuenta de que en realidad estamos persiguiendo un problema. ¿Ya? El pensador es aquel que logra entender cuál es el problema que anda persiguiendo, nada más. No es el que sabe más, el que tiene más bibliografía, más referencias, sino aquel que determina cuál es el pensamiento que lo trama, que lo constituye, que lo alimenta, que lo mueve. Bueno, pasó volando la hora, impresionante. Voy a tratar de dejar esto igual como registro de nuestra reunión en nuestro blog. Esta semana espero sus opiniones sobre los textos y nada, cualquier cosa me escriben, cualquier referencia me preguntan y nos vemos la próxima vez, ¿no? ¿Les parece? Bueno, un placer. De acuerdo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.